Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Hola Eugenio, buenas tardes. Bona vesprada, ¿cómo estás? Muy bien, buena vesprada. Oye, hoy cerramos la temporada de este Club de la Escucha. Sí. Había que afinar, había que apuntar bien, había que elegir y nos hemos decantado por un podcast narrativo que yo creo que sirve para reivindicar lo mejor de 2 mundos. Bueno, de 2 no, de 3. La divulgación histórica, el periodismo y el audio como herramienta de transmisión. Estos 3 elementos sirven para confirmar que las noticias no terminan el primer día que se publican, sino que pueden tener vida y durante mucho tiempo. Por ejemplo, la guerra, ¿no? Las guerras. Hoy tenemos unas cuantas, por desgracia, en marcha. Pero la gran guerra, la que marcó un antes y un después en esta inveterada costumbre de matarnos unos a los otros, fue la Primera Guerra Mundial, que ha pasado más de un siglo. Entonces te preguntas, ¿hay algo de lo que ocurrió entonces que siga vigente hoy? Pues ya lo creo que lo hay. Por ejemplo, ahí por primera vez se incrustaron periodistas en los 2 bandos para dar 2 miradas, para ofrecer 2 visiones del mismo conflicto. Claro, y ahí cada uno de esos periodistas tendrá su estilo, tendrá más brillantez, menos, pero lo importante es descubrir historias y situarlas en un contexto. Rodiño, menos brillante, relata una guerra que en España divide a la opinión entre aliadófilos, germanófilos y neutrales. Pero Gaziel convierte a la guerra en conciencia escrita. Crónicas donde cada proyectil encuentra su eco en la palabra, aportando, según Plácid García Planas, lo que falta en el periodismo actual. Hay un momento que Gaziel va a visitar una trinchera guiado con el ejército francés. Entonces el capitán que había en la trinchera dice, mire, dice, si se espera un par de horas, cada día aquí, una vez a la semana, a las 12, no sé qué dirá, paramos de disparar. Dice, porque en muchos kilómetros no hay ninguna fuente. Y en medio de entre trinchera y trinchera hay una fuente. Y una vez pactamos, parece que un perro pusieron un mensaje y tal, de decir, mire, paramos tal para que los 2 podamos coger agua. Entonces, cada día, cada semana hasta ahora, paramos y salen 2 soldados cogen agua y se vuelven a la trinchera. Y el Gaziel dice, pues sí, por supuesto. Entonces se espera, entonces ve con unos anteojos ahí que le proporcionan y tal, como van los 2 soldados franceses, los 2 alemanes. Entonces hay un momento que un francés lleva la pipa, va a una pipa y no tiene fuego. Y el alemán, ¡fua!, con su mano le acerca la lumbre. Entonces es toda la reflexión de Gaziel de decir, pero bueno, si estos 4 soldados, 2 franceses, 2 alemanes, no se conocían, no tenían que recriminarse nada, no se habían hecho daño nunca, no, ¿por qué se están matando? Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de La guerra que leímos, uno de los episodios del podcast que se asoma esta tarde al Club de la Escucha de La Ventana, que es El Mundo de Ayer. Màrius Carol, buenas tardes. Buena tarde, Màrius. Buena tarde, muy buenas tardes, Carlos. Màrius Carol fue director del diario La Vanguardia durante 7 años, hoy es consejero editorial del Grupo Godó y es el director y voz principal de este podcast donde, insisto, se confirma, por si alguien tenía alguna duda, que las noticias no mueren en las 24 horas. Aunque estemos ahora en el tiempo de lo efímero, de lo fugaz, donde nada dura casi nada de tiempo,
Bueno, yo creo que este ejercicio que habéis hecho, además con capítulos muy interesantes y de asuntos muy, muy distintos, confirma eso que acaba de decir. Pero ¿cómo surge la idea, Marius? Por empezar por ahí, por el principio un poco. Mira, la verdad es que nosotros presentamos, nuestro periódico presentó un proyecto a la Secretaría de Estado de Digitalización para poder incorporar la inteligencia artificial en nuestra hemeroteca. Nosotros tenemos una hemeroteca que está abierta al público y que pusimos en marcha hace justamente 20 años. Claro, una hemeroteca suponía digitalizar miles y miles de páginas de la historia de un periódico que va a cumplir 145 años, y eso en aquel momento era tecnología punta, pero la tecnología ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, recuerdo haber buscado algún dato, por ejemplo, en un momento dado me interesaba para una novela que estaba escribiendo, cuánta gente murió el día en que un proyectil de un submarino alemán impactó contra una embarcación que venía de Nueva York y en la que viajaba Enrique Granados y su esposa, que murieron los dos. Bueno, entonces, claro, tú tienes que buscar... tienes que precisar mucho en el tiempo para poder encontrar estas informaciones. ¿Por qué? Porque no es la manera de titular la prensa, la manera de poner los personajes, las noticias, etcétera, ha cambiado mucho en 100 años, ¿no? Entonces, pensábamos que era clave poder incorporar la inteligencia artificial a la hemeroteca. Eso que va a permitir, o está a punto de permitir, pues acudir a las informaciones que nos interesan con una rapidez inusitada hasta el momento, ¿no? Y entonces, dentro de este proyecto, planteamos que para ver, digamos, la importancia de poder acudir a las hemerotecas, abrir un podcast, poner en marcha un podcast en el que nosotros no solo, digamos, intentábamos a través de nuestros periodistas recuperar parte de nuestra historia más reciente, sino también explicar cómo en su día la trató La Vanguardia, ¿no? Ahí el contraste, por ejemplo, en este caso que estamos escuchando, pues hemos escuchado a un periodista, Plàcid García Planas, que ha estado en fin, en una veintena de guerras, pero al mismo tiempo, en otro momento del podcast, aparece, digamos, cómo se abordaba, qué es lo que decía Gaziel, y ponemos, digamos, una voz, en este caso una voz femenina, para, en este caso, significar la vanguardia, ¿no? Muy importante lo que hizo La Vanguardia hace más de un siglo, en aquella Primera Guerra Mundial, que es lo que decía yo antes de empotrar corresponsales en ambos bandos, en los dos. En la guerra moderna ya no bastan telegramas ni comunicados oficiales. Hay que estar allí. Por eso envía corresponsales a ambos bandos. Agustí Calvet, Gaziel, desde Francia. Enrique Domínguez Rodiño, desde Alemania, como forma de entender que en ese conflicto no había ni buenos ni malos. Claro, en una guerra que no hay un bueno ni hay un malo claro, qué mejor que enviar digamos, a un reportero, a un corresponsal en cada una de las trincheras. En la Primera Guerra Mundial, las crónicas de Gaziel y de Rodiño, esto lo escribe Pla, eran tan populares que Pla dice, iban a las camiserías y les hacían camisas gratis. ¿Por qué eran? Eso no nos ha vuelto a pasar a los periodistas. Porque eran populares, porque transportaban narrativamente al lector a la trinchera. A la trinchera y a otros escenarios que no son estrictamente los bélicos, pero donde la guerra también generaba consecuencias. Por ejemplo, con la desigualdad en Barcelona. Suben el pan, el carbón y los alquileres, pero los salarios no acompañan. La brecha se hace visible y Barcelona se parte en dos. La burguesía de l'Eixample, que mira a París, y la ciudad obrera, hacinada y asfixiada por la carestía. La clase trabajadora de Barcelona, en estos años, lo que está sufriendo y lo que percibe es una gran desigualdad con las clases dominantes. Aquí hay gente que está haciendo mucho dinero y está prosperando. Y entonces, a cambio, la clase trabajadora, la que está en las fábricas, la que produce las materias con las que comercian los poderosos con los bandos contendientes, no pillan cacho, como se dice, ¿no? Entonces, cada vez tiene unas condiciones económicas peores. Toda esta actividad alrededor de la guerra produce inflación, los productos de primera necesidad son más caros y los sueldos de los trabajadores en las fábricas no llegan a final de mes o para tener una vivienda en condiciones.
¿Cómo nos suena todo, verdad, Eugeni? Suena increíble, Bueno, sí, estamos disfrutando del diseño sonoro, de las voces. Te queríamos preguntar también, Màrius, porque tú has tenido muchas experiencias como profesional, como periodista en los medios y en este caso, en el caso del podcast, es un medio que un poco prácticamente lo abraza todo, pero permite que la imaginación siga volando, ¿no? Porque estamos todo el rato como creando esas imágenes. ¿Cómo lo has vivido tú? Yo la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Es decir, eso del periodismo tiene algún lado positivo. Todavía. Pero una de las cosas que a mí me ha maravillado es poder trabajar con un equipo fantástico. Piensa que en este podcast han intervenido, en cada uno de ellos, una decena de personas. Claro. Tengo, por ejemplo, 2 productoras ejecutivas, Eva Niñarola y Rosa Barona. Hay digamos, una voz secundaria. Hay 2 guionistas, Pere Cervantes y Jordi Quijorna. Hay un diseñador de sonido, un productor, un ayudante de producción, un diseñador de carátulas. Y además claro, es que el mundo del podcast, Màrius, ya es de superproducciones. Bueno, es que yo me he sentido como si estuviera prácticamente haciendo un documental, ¿no? Una película, ¿no? Y en este sentido, lo que sí que he intentado, digamos, como director del equipo, es empezar con temas que de alguna manera yo había investigado antes o había vivido. No soy tan mayor como para haber vivido la Primera Guerra Mundial, pero sí que me interesó muchísimo el personaje de Gaziel. He tenido ocasión de conocer, digamos, al nieto de Gaziel, en fin, y hacer una cierta amistad con él y tener acceso a determinados documentos, con lo cual, digamos, muchas veces lo mejor es empezar por lo que uno sabe, no por lo que uno tiene que aprender. Por ejemplo, hay otro podcast que a mí me satisface especialmente, que es uno dedicado a Salvador Dalí, un personaje que, en fin, que pude entrevistar y pude y sobre todo conocer a todo su mundo, ¿no? Hicimos el primer libro que yo hice sobre la figura de Dalí, lo hice con otros 2 compañeros que formamos el equipo de investigación aquí en Barcelona del diario El País, y se llamaba El último Dalí, porque Dalí estuvo a punto de morir quemado en el Castillo de Púbol. Lo que pasa es que es un título que en realidad teníamos que haber titulado El penúltimo Dalí, porque todavía tardó 5 años en morirse. Y hablando de titulares, Màrius, es muy, muy interesante, y aparece en el podcast, cómo tituló La Vanguardia la muerte de Dalí, diciendo, abro comillas, muere el genio que creó a Salvador Dalí. Te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar, es mujer y que al nacer el engaño hizo un sentir. El 24 de enero de 1989, los lectores de La Vanguardia se topan con el bigote más reconocible del siglo XX, ocupando la portada en solemne blanco y negro. Sobre ella, un titular inolvidable: muere el genio que creó a Salvador Dalí. ¿Pero quién muere ese día? ¿El artista, el personaje o el hombre que durante décadas ha confundido deliberadamente las 2 cosas? Y este tango, ya se verá cuando se escuche el podcast, tiene también una razón de ser. ¿Hay algo? Se encontró en esta casa. O sea, ¿en Radio Barcelona? Exacto, en Radio Barcelona tenía este tango de 3 intérpretes argentinos que rondaban por Barcelona y que a Dalí le recordaban, digamos, los años en que él estaba eufórico. Y al final de su vida, entre las cosas que pidió es recuperar estas canciones, ¿no? Y hay otra cosa que es brutal, y es que Dalí prácticamente se muere escuchando los ruidos, la música de fondo, el sonido de las cucharillas y los platos del restaurante Maxims de París, que es el sitio donde a él le encantaba ir a cenar con sus amigos, con estos personajes a veces un tanto histriónicos que le rodeaban, ¿no? Y que tú, en el momento de dejar este mundo, digamos, quieras hacer este retorno, este flashback a los mejores momentos de tu vida, me parece bastante impresionante, ¿no? Como otra cosa fantástica que también aportamos en el podcast, y es que prácticamente no comía en los últimos años. Dalí comía muy poco, y eso que le traían comida del Motel de Figueras, que es un restaurante que, en fin, que yo recomiendo. No tengo intereses, pero que se come muy bien, y se ha de comida muy bien, es donde comía Pla, etcétera, ¿no? Y no comía prácticamente nada. Y un día
manifestó, digamos, a la enfermera que lo cuidaba ya en la Torre Galatea, donde ahora está al lado mismo donde está el actual museo, le pide, en fin, una sopa de pan y de ajo y en fin, de tomillo, como la que le hacían cuando era un niño. Es decir, hay un retorno que, en fin, Freud disfrutaría mucho, pensando como un ser humano. Hay cosas que quedan en el inconsciente, ¿no? Que es este sabor que le recordaba a su infancia, ¿no? Me parece, vaya, son estas cosas que en fin, como que lo he investigado un poco este tema, me apetecía mucho empezar por la muerte de Dalí y luego ir explicando un poco sus últimos años, ¿no? En sus viajes al pasado, Dalí pide a sus asistentes la sopa de tomillo, el sabor de antes del bigote, de la portada del Times, de las fiestas delirantes en Port Lligat. El genio más excéntrico del siglo XX, en sus últimas horas de lucidez, pide la sopa de su madre. Días después, en uno de los pasillos del hospital de Figueras, Arturo Caminada, el chofer y fiel servidor, vaticina a Antoni Pichot: el señor Dalí morirá el lunes, cuando cambie la luna. El 23 de enero de 1989, a las 10:15 de la mañana, el corazón de Salvador Dalí se detiene. Tiene 84 años. Era lunes y la luna había entrado en cuarto menguante. Muere el genio que creó a Salvador Dalí, reza la portada de La Vanguardia. Es enterrado en Figueras, a pesar de lo que en su momento había planeado. Y hay algo que yo estoy seguro que muchos oyentes desconocen y que, vamos, segurísimo que tuvo una influencia muy grande en cómo fue Dalí, en su personalidad, en su manera de actuar, que es que sus padres le pusieron el mismo nombre que a otro hijo que había muerto 9 meses antes. Eso en la época no era tan infrecuente, pero claro, hoy impacta, y desde luego para el propio Dalí tuvo que tener esto un peso, vamos, crucial. Figueras, 1909. Un niño de 5 años es llevado de la mano por sus padres hasta un cementerio. Ante una lápida, le señalan el nombre grabado en la piedra. El niño, con sus ojos asustados y azules, lee su propio nombre. Salvador Dalí Domènech había nacido el 11 de mayo de 1904. 9 meses antes había muerto su hermano mayor de un catarro gastroenterítico. Sus padres, devastados, pusieron al segundo hijo el nombre del primero, como si creyeran que el muerto pudiera volver. Ante aquella tumba, los padres le dicen al crío que es la reencarnación de su hermano, y el niño, como haría cualquier niño de 5 años, se lo cree. Fragmento de su autobiografía. Durante toda mi niñez y juventud, viví con la idea de que era parte de mi hermano mayor. En mi cuerpo y en mi alma llevaba el cadáver adherido de este hermano muerto, porque mis padres hablaban constantemente del otro Salvador. Dalí, la Primera Guerra Mundial, el incendio del Liceu, la caída del muro de Berlín, la entrada en la Unión Europea y el día que el Barça fichó a Cruyff. Estos son los 6 episodios del podcast que hemos presentado en este último Club de la Escucha de la temporada, El Mundo de Ayer. Marius Carol, felicidades por el trabajo, de verdad, y un abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Cuídate mucho, Marius. Gracias. Chao. Gracias. No os lo vais a querer, pero hoy tenemos Faro Ortodoxo. Mara Torres, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya empezamos ayer hicimos un faro de 2 horas y media. Sí. Con un tema, elegimos el verano. Sí. Y entonces, claro, pues lo que estabas diciendo toda la tarde en la ventana, ayer y hoy, la gente está del verano hasta la coronilla. Qué bonito es el verano, ¿eh? Eso de tener que estar en tu casa encerrado porque si pones un pie en la calle te vas a desintegrar del calor que hace. Hola, de calor. Esto no se puede aguantar. Venga, lo voy a decir, ¿eh? Venga, allá voy. El verano está sobrevalorado. Ya, pues ya lo he dicho. Tú, yo, el faro, el sol, primavera, que vuelva, verano, un villano, otoño, hasta el moño, invierno, me hielo.
Así que has visto que los vientos han vuelto con toda su fuerza. La verdad que yo estoy muy agradecida a los que hicieron con nosotros el Faro Mundial, Sí, hombre. porque ha sido una experiencia Claro. fabulosa, la verdad, y riquísima. Hemos aprendido un montón, pero volvemos al tono habitual de los oyentes. Se ha incorporado mucha gente nueva, entonces hoy hacemos tema libre. Tema libre. Cada uno puede hacer lo que quiera Lo que con quiera. su nota de audio. Ya estamos a final de temporada, así que ¿Tú de nosotros... qué hablarías, Eugenio? Gracias por dejarme esta. ¿De qué hablaría? ¿De podcast? No. ¿De qué hablarías? ¿De qué hablaría? Así, pum, bote pronto. Hablaría de cine, que es la cosa de la que más disfruto últimamente porque supone una desconexión de. ¿Qué has del visto mundo. últimamente que te haya gustado? Pues últimamente he visto mucho documental. He visto un documental, por ejemplo, ayer sobre el equipo español de Skeleton. Que, hay un señor catalán que se llama Ander Mirambey, que se inventó él Sí, yo ser creo que lo hemos entrevistado alguna vez. el único que quería hacer Skeleton en España. Y cuando acabó su carrera, se iba a acabar con él y ha decidido que no. Él ha creado un equipo y una generación. Está en varias plataformas, los niños del Skeleton. Esta es la prueba de que te vas a encontrar de todo, esta noche. Skeleton. 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 Nosotras hemos apostado por hablar del pueblo más frío de España. ¿Está en Teruel? ¿Dónde está? Está en Teruel, Griegos, en Teruel. Máximas Griegos. se llama Griegos el Sí, pueblo. sí. Está en Teruel, la máxima todo el verano 25 grados, la mínima 10 grados. De hecho, es el pueblo más frío de España. Claro. Los turistas van allí buscando el pueblo más frío de España, aparte de otras cosas, porque vamos a hacer un montón de cosas, pero calla que mañana... Último faro, Sí, luego tenemos un dominguero que vamos a hacer Sí. lo mejor de la temporada, pero sabes que hemos hecho todos los países, hemos hecho Sí, 20 y pico sí, países, sí, no sí, todos, sí. pero 20 y pico en 3 semanas. ¿Sabes cuál es el partido que hay mañana después del faro? El primero que hay. Nosotros acabamos a las 4 de la mañana. Mañana, O sea, mañana el viernes, mañana por el viernes, lo digo por el debería tema que vamos a ver ser mañana. El viernes, ¿eh? El viernes, a ver, mañana es el Francia-Marruecos, el viernes es el España-Bélgica, hay un Inglaterra-Noruega. Ah, Noruega. Claro, No. España es el siguiente, claro. Así que claro. haremos el faro claro. España. Joder. Eso va a ser Faro mañana España. para despedir la temporada. Porque hemos hablado, pues yo qué sé, de un montón de países. ¿Cuál Claro. es el siguiente que juega después Es del verdad. faro, el último faro de temporada? España. Bélgica, mejillones. Y España, a ver qué sale. Exacto, ¿No? Ya tal está, cual. y ya Sí, está. sí, sí. Muy bien. Bueno, pero hoy tema libre. Tema Hoy libre. Perales, un velero llamado Libertad. ¿Sí? Podría sí, ser. ¿por qué no? ¿Por Claro qué que no? sí. Pues venga. Claro que sí. Ay, deja que te cuente una cosa. ¿Hacéis antes de karaoke en el irme. Faro? Bueno, ¿Alguna vez? pero no lo ves, esos oyentes. Pero deja que te cuente una cosa que lo contamos ayer en el Faro. Han hecho a Antón Meana pregonero de la Semana Grande de Gijón. ¡Ostras! Está completamente Hombre, entusiasmado. por favor. Le llamaron estando en el Mundial, le llamó la alcaldesa. Oye, te vamos a decir una cosa. Buah. Tal como es él, está súper ilusionado. Entonces ayer vivimos un momento muy bonito porque cuando le llamamos y para celebrarlo, Alejandro tocó el Asturias Patria Querida a piano y él la cantó encima del himno. Bueno. Ay, fue un momento muy, muy bonito. Hay la que escuchar verdad. eso, que me lo perdí. Ay, sí. Te escuchamos esta noche, Mara. Venga, un beso adiós, muy grande. chao. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.